Can't hear you, James. Perdón, había apagado el. Eh, y rápidamente, vamos a iniciar el curso de evangelismo. Será el jueves 27. Oh, that's Thanksgiving Day. Hmm. Sí, I mean, I'm okay. You don't have to be here for that. I mean, I know you're probably busy, Philip. But el 27 de noviembre, el jueves siguiente, a las 8 de la noche, el mismo enlace, el mismo Zoom, vamos a comenzar y hacer la conferencia de evangelismo en 2 semanas. Entonces sería el 28 y el 5 de diciembre, 2 semanas, el jueves a las 8, el 27 de noviembre perdón, 4 el 4 de diciembre. Lo vamos a hacer en dos cursos, dos noches y después vamos a seguir adelante comenzando en enero con otras cosas. Entonces, Dios le bendiga y yo espero verles. La pregunta número uno. Y esta pregunta no pudimos entender muy bien. Lo voy a leer exactamente como vino. ¿Por qué algunos exigen trasfondo religioso como si perteneces a alguna congregación específica, ya que Cristo dejó una iglesia universal y el hombre ya ha creado doctrina? Eh, para, Voy a comenzar al último de esta pregunta primero. El hombre no ha creado doctrina. Dios creó doctrina. Y doctrina. Si muchos dicen, yo solo quiero Jesús, no, no me des de esa doctrina, es hecho de hombres, solo deme Jesús. Si dices que Jesús es el Hijo de Dios, ya estás hablando doctrina. Si dices que Jesús nació de una virgen, ya estás hablando doctrina. Son doctrinas, verdades bíblicas. Pablo enseña doctrina en todas sus epístolas. Si notas, Romanos 1 al 12 son puro doctrina. Y después en el 12 él dice, entonces, por todo esto lo que yo he hablado en los primeros 11 capítulos, entonces ahora aplíquelo. Así es como debes vivir. En Efesios capítulos 1, 2 y 3 son doctrina. Y del 4 al 6 son los imperativos. Entonces, porque lo que dije en 1 al 3, ahora hagan esto, viva de esta forma. Él aplica la doctrina que acaba de enseñar. Entonces, nomás para aclarar, y tal vez, perdón si no soy lo que usted estaba hablando en la pregunta, pero porque algunos ¿por qué algunos exigen trasfondo religioso como si perteneces a alguna congregación específica, ya que Cristo dejó una iglesia universal? Si leamos a Efesios, el Espíritu Santo y Jesús y Dios Padre dan regalos, dones a la iglesia local. Profetas, pastores, evangelistas, maestros. Entonces, en la Biblia hay 53 unos a los otros. Amarás uno al otro. Eh, Animarás uno al otro. ¿Cómo se? Um, Exhortarás unos a los otros, orarás amarás unos a los otros. Sí, hay la iglesia universal, son, y los miembros son todos los creyentes en todo el mundo. Pero la Biblia y los epístolas fueron dirigidos exactamente hacia congregaciones específicas, menos en Efesios, cuando él dice a las iglesias en Efesios. Pero los otros dicen a la iglesia de los Corintios, los santos, amados antes del. Entonces, Pablo está escribiendo específicamente a una iglesia local. Y el Espíritu Santo te ha dado a ti, si eres regenerado, nacido nuevo, el Espíritu Santo ha dado a cada uno de nosotros
dones espirituales para utilizar dentro de una iglesia local. Entonces, no debemos encontrar la iglesia más cercana de nuestra casa. Debemos encontrar la iglesia más cercana a la Biblia y asistir y utilizar los dones que el Espíritu Santo nos da para bendecir el cuerpo de Cristo. En Efesios es claramente el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿No será que la cabeza dice que yo soy más importante, perdón, el corazón que yo soy más importante? No, no, todos somos miembros de una iglesia local y la cabeza es Cristo Jesús. Entonces usted y yo, cada quien que es creyente, que el Espíritu Santo mora en ti, Él te ha dado discernimiento, Él te ha dado el don de hospitalidad, de amar, de oración, de dones que son para una iglesia local específica. Entonces, sí, podemos decir que hay la iglesia universal, pero los regalos de sus dones y donde debes tener comunión y compañerismo, debe ser una iglesia local. Um, sí, Cristo dejó la iglesia local, pero Pablo dice que Él es la cabeza, sí, de la iglesia universal, pero también de la iglesia local. Y ustedes y yo somos miembros de una iglesia local para ayudar, para utilizar nuestros dones para bendecir, para corregir, para amar, para orar. Hay tanto, hay 53 unos a los otros en la Biblia. Y eso no se puede hacer si no estás en una iglesia local. Entonces, no estar en una iglesia local va en contra de todo lo que es enseñado en las epístolas. Eh, y el creyente soltero, el creyente que dice miren, yo no puedo encontrar, miren, si encuentras una iglesia perfecta y tú te unes a esa iglesia, la iglesia ya es imperfecta. ¿Ves? No es buscar una iglesia perfecta, una iglesia donde enseñan la palabra de Dios, donde practican los unos a los otros, donde si tú te metes en pecado o te apartas, que otros hermanos y hermanas vienen detrás de ti, ven, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos orar por ti? ¿Cómo le podemos ayudar? O si tienes necesidades, enfermedades, lo que sea, que estas personas vienen y traen comida, que oren por ti, que caminan junto con ti. Y eso es clave, hermano y hermana, si estás soltero ahí, eres carne para los lobos. Satanás te va a agarrar. Cuando tomamos la Santa Cena, se llama comunión. Se debe hacer entre la iglesia local con otros creyentes. Y la iglesia que se ha creado hoy día donde es el pastor es el dueño de la verdad, no es bíblico. Él no es como un sacerdote, un papa. Él es el que debe evangelizar. Él es el que, no. El pastor mejor es un siervo de todos. Mi pastor es un siervo de todos. Él ha gastado, no gastado porque es buena inversión, pero él ha pasado horas y horas preparando esto, hasta traduciéndolo por mí. Y él no habla español, pero la obra de amor que él ha hecho por amor a ustedes, por amor de mí, es algo precioso. Es algo precioso. Entonces, lo que vemos en iglesias hoy en día, que el pastor es yo soy el profeta, yo soy el apóstol. No, hermanos y hermanas, eso no es. Él no es el dueño de la verdad. La Biblia es la verdad. Y usted tiene el Espíritu Santo. Y Él te guiará y te convencerá de toda verdad.
leyendo esta palabra. Entonces, si un pastor se para y te da sus opiniones y no lo que dice aquí, no es bueno. Yo soy profeta nuevo testamental. ¿Sabes por qué? No porque te voy a decir lo que va a pasar mañana, porque abro la Biblia y digo, así dice el Señor. Los profetas del Antiguo Testamento no eran como un mago o uno que esos que lean las tarjetas así como brujería. Dios le habló a ellos y ellos repitieron lo que Dios le había dicho. Recuerda que le amenazó Jeremías a los profetas falsos y al pueblo de Israel. Mire, ellos te están diciendo paz, 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 donde no hay paz. Profetas falsos. Un profeta nuevo testamental, en Efesios 5, cuando dice que hay profetas, pastores, maestros, evangelistas, los dones que él dio, son profetas nuevos testamentales que abren la Biblia porque ya se cumplió el perfecto aquí. Ya no necesitas a alguien que te diga, mire, el Señor me habló y te quiero dar un mensaje del Señor. Si lo que ellos dicen está conforme a esto, entonces, ¿por qué utilizas esa palabra de profecía? Aquí lo tienes, más seguro. Y si lo que ellos dicen no está conforme a la Biblia, hay que rechazarlo como un falso profeta. Y eso es fuerte, porque eh, yo conozco las iglesias en Guatemala y en Centroamérica y aquí en los estados. Todos entran para escuchar el ungido de Dios. No, no, no. El pastor fiel te va a decir lo que dice estas páginas. El pastor fiel va a predicar de esto, no sus opiniones o el sueño que él tuvo o una manifestación que Dios vino a él y no, no, eso es como todos los sectas falsas han comenzado. Joseph Smith, un ángel vino y le habló. Mohammed, un ángel vino y le habló y formaron sectas, cultos, religiones falsos. Entonces, si cualquier, y yo, ha pasado, hermanos y hermanas, ahí en Guatemala y en otros países donde alguien viene y me agarra y dice, el Señor me ha hablado y tengo un mensaje de él. ¿Ok? Mire, si alguien está hablando hoy día a una persona de forma que él escucha, entonces él lo debe agregar aquí atrás de la Biblia. Él lo debe, después de Apocalipsis, él debe apuntar lo que Dios le dijo. Porque Dios no habló de una forma inspirada y ahora habla de una forma que no sea inspirada, ¿verdad? Dios me dijo, de veras, pues agarra un lapicero, aquí voy a abrir mi Biblia y aquí atrás puedes apuntar, en la página aquí blanca, puedes apuntar lo que Dios te dijo. Pues no, no, no era así. Entonces, ¿por qué me dijiste que el Señor te habló? Pero hoy en día se vende y se compra tantas tonterías. El Señor me habló. Es que, y la realidad es esto, hermanos y hermanas, y perdón, estoy un poco animado, pero la verdad es que Dios ya ha hablado. Aquí está escrito. Y Dios no habla de una forma inspirada y después medio inspirado. Pero hoy en día, los creyentes y muchos pastores no están contentos con esto. No es suficiente. Necesitan una palabra nueva, porque lo verdadero no vale. Sí, es inspirado, pero ¿es suficiente? La pelea aquí en los estados en los ochentas y noventas fue entre iglesias evangélicas y los bautistas del sur, era la inspiración de la Biblia. Ahora la batalla en iglesias tras todo el mundo es si esta palabra es suficiente. ¿Necesitas una palabra de Dios?
¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lea su Biblia. ¿Lo quieres escuchar en voz alto? Lea su Biblia en voz alto. Él ha hablado. Yo no necesito más. Yo no necesito una palabra especial del Señor. Aquí está contenido todo lo que yo necesito por santidad y una vida santa y agradable al Señor en estas páginas. Pero hoy en día se ha aburrido las personas y la mayoría, muchos incrédulos, se aburren con la palabra de Dios. Se aburren. No es suficiente. Pero lo que dice la palabra claramente es que Él ha hablado. Lea Hebreos. Hebreos 1. Vamos a Hebreos 1. Rapidito. Ahí esto está en inglés, perdón. Lo puedo leer en inglés, pero no me van a entender. Where's my Spanish Bible? Oh, it's my suitcase. Okay. Aquí tengo mi de los hediones. Hebreos 1. Dios habiendo hablado, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas. En estos postreros, en estos tiempos, días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí claramente dice que antes de tener la Biblia completa, el Nuevo Testamento, Dios habló ¿cómo? Por los profetas. Y los profetas fueron hombres llamados por Dios con un mensaje de Dios. Y Dios sí le habló a ellos. Es claro del Antiguo Testamento. Dios habló a Jeremías, Isaías, Ezequiel, pero ya ha hablado en Cristo Jesús. Ya tenemos el canon, la Biblia, ya lo tenemos el perfecto. Philip, what's that verse about when the perfect is come? 1 Corinthians 13. Okay. Primera Corintios 13. Primera Corintios 13. Por favor, vayan, si tienen sus Biblias ahí, vayan, por favor, para verlo con sus ojos. Y 13, Verse 8. versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto no es mi opinión. Leámoslo de nuevo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que estaba en parte? Lenguas y profecías. Lenguas, profecías y eh, que los profetas podían sanar. Solo su sombra, la sombra de Pedro sanaba. Pablo mandaba una toalla ungida y las personas se sanaban. Fue por la misma razón por la cual Cristo Jesús hizo sus milagros. Sí, por compasión a los que estaban heridos y enfermos, pero más que eso, fue para enseñar y mostrar que Él era el Mesías prometido. Y Él dejó sus 12 apóstoles más Pablo, quien también pudieron al principio, en los primeros años de sus ministerios, podían sanar
echar demonios, hablar en lenguas que son idiomas conocidas. Si yo entraba a Ucrania o Rusia como evangelista, yo podía predicar en ruso perfecto el evangelio. Eso fue lenguas. Fue una muestra a los inconversos que, mire, este hombre es de Galilea. ¿Cómo es que él puede hablar en asiriano o lo que sea, verdad? Y vemos que pronto, a los fines del primer siglo, que los milagros de los apóstoles ya dejaron de, 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 de seguir. Pablo dejó a Trófimus y a Pafro enfermo. Pablo estaba con ellos y los dejó enfermo. ¿Por qué? Porque ya no se necesitaba la muestra, él ya era aceptado como el mensajero de Dios. Jesús, sus milagros fue para verificar que él era el mensajero de Dios. Pablo, Pedro, todos hacían milagros para verificar, para mostrar que ellos eran los mensajeros de Dios escogidos. Timoteo, Pablo le dijo, tómate vino por tu estómago. ¿Por qué no le mandó una toalla ungida? Porque ya se había acabado la necesidad de verificar, y la palabra the best word for that is to, what's the word for, to show the validity of their apostleship? Um, well, it was just the evidence to validate the message. Yeah, pues, era evidencia para validar el mensaje, para decir que ellos fueron los mensajeros de Cristo Jesús en este mundo. Entonces, pero hoy en día, regresando al punto clave, hoy en día, por muchos, esto no es suficiente. No es suficiente. Quieren un milagro, quieren una palabra nueva del Señor. Y muchas veces es el pastor o el profeta o el apóstol que está diciendo, el Señor me habló, yo tengo una palabra nueva. No, no, hermano, mire, si no se encuentra aquí, eres falso profeta. Y si se encuentra aquí, aquí lo tenemos escrito. Entonces el deber del pastor y el profeta nuevo testamental es abrir la Biblia y decir, así dice el Señor. Y explicarlo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy en día estamos aburridos con esto. Ya no es suficiente para nosotros. Y eso es peligroso. Ok. Uh, so the other questions. Ok. Una pregunta. ¿Puede una persona ser salva aunque se haya divorciado de su pareja? ¿El divorcio es una blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Okay, Philip, Uh, I'll translate for you. yeah, blasphemy of the Holy Spirit. We'll start with that. Ok, vamos a comenzar con la blasfemia del Espíritu Santo. The Spirit convinces us of sin and righteousness and of judgment. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. And his key ministry is to witness to Christ. Y su ministerio mayor es testificar a Cristo. So if you reject the testimony of the Holy Spirit, you've Entonces, blasphemed. si rechazas el testimonio del Espíritu Santo de Jesús, entonces eso es blasfemia, blasfemarle al Espíritu Santo. Divorce is not Últimamente unpardonable. sorry. Divorce is not the unpardonable sin, Divorcio no es el pecado imperdonable, but it can be sin. pero sí puede ser pecado. Pero First, como cualquier pecado, debes arrepentirse de ella y del pecado y
Sí, adelante. Go ahead. Sorry. Oh, that's 1 Corinthians 7. Paul tells the believer, if an unbelieving spouse leaves, let them go. And that's a reference to the unbeliever will divorce the believer. That doesn't affect the salvation of the believer. Okay. 1 Corinthians what? 7. Primera Corintios 7, what verse? That is. Oh, I got it. I got it. Okay. 15, 7:15. Pero si el incrédulo se separa, separarse, pues no está el hermano o la hermana sujeto o a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero si el pareja inconverso desea quedar con el creyente, entonces no se debe separar, porque tal vez él puede ser o ella puede ser salva. Y por los que han divorciado por abuso o por infidelidad o lo que sea, ¿verdad? Mire, Dios es el que hace algo bello de ceniza. Si usted salió por razón que no sea justo conforme a la Biblia, infidelidad sexual, así, infidelidad, entonces, como cualquier otro pecado, debes pedir perdón al Señor, confesarlo y seguir adelante orando por su pareja y el divorciado y creer en Jesús y obedecerle. No es el pecado imperdonable, solo negar el testimonio del Espíritu Santo cuando Él testifica sobre quién es Jesús. Negarlo, eso es el pecado imperdonable, porque lo que estás haciendo es rechazando el mensaje del Evangelio. Anything else you want to No. add? Okay. All right. ¿Podría explicar Mateo 24:36, donde dice que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre? Si los tres son uno, aunque la palabra del Señor dice que Él no hará nada sin que antes Él lo revele a sus profetas, y creo que esto es la manifestación del Espíritu Santo. Did you be able to make sense of that? Yes. When Jesus said he did not know the date of his second coming, that was while he was here Wait, on earth. yeah, stop. Do quick, quick little. Sure. While Jesus was Sorry. on the earth, Cuando Jesús estaba en el mundo, he aquí en did la not tierra, know because he had Él limited dijo que his no knowledge. sabía porque Él había limitado su propio conocimiento, su propio sí, conocimiento. Philippians 2, 5 through 11. Filipenses 2, 5 al 11. Philippians 2. Mhm. What verses? I'm sorry. Start with verse 5. Versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vos este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. 5 through 11. Entonces, Cristo Jesús se humilló. Él se humilló a sí mismo. ¿Y ves quién lo exaltó? Él no se exaltó. Dios Padre lo exaltó por su obediencia. Um,
Okay, and the rest of that question, no, sin que antes de So Christ Jesus humbled himself. si los tres son uno, aunque la palabra de Dios dice que él no hará nada sin que antes le revele a sus profetas, creo que esto es la manifestación del Espíritu Santo. The last part of that, it was, I don't think there was a question in there, but It was just in regard to the three being one. How could one well, not okay. know? Entonces, para aclarar que, porque los tres, hay tres personas en un Dios. Entonces, Cristo Jesús se humilló y eh, él mismo dejó que él no viera esa información. Pero ahora él sabe la fecha exactamente cuando Dios va a regresar. Ok, 10 minutos. Ok. Dios Padre, su voluntad, decretos y providencia. Algunas partes que no pude tocar en completo. Vamos a hacerlo rapidito. Y puntos claves, porque esto te va a apoyar en evangelismo. Esto te va a apoyar y ser tan importante cuando hay un diagnóstico de cáncer, cuando hay un choque de carro con sus hijos, cuando te corren del trabajo o cuando hay un terremoto allá que mata a mucha gente, un derrumbe, un choque de camiones, autobuses, como hemos visto allá en Guatemala. Muchos dicen, pues, ¿por qué? ¿Por qué? La voluntad de Dios es soberanamente independiente de todo lo externo. Él actúa sobre su beneplácito. Él hace lo que a él le complace. Recuerda que leímos Romanos 9, que no tiene el alfarero el derecho de hacer del mismo barro un vaso para honra, un vaso por salvación y otro vaso por la destrucción, otro vaso por deshonra, otro vaso por el infierno. Es que cuando reconocemos quién es Dios, Él será tanto glorificado en juzgar y castigar a inconversos por la eternidad. Él es glorificado en eso. Su justicia, su rectitud, su odio, su ira, su venganza y su celo demanda justicia. Y Él también es glorificado en mostrar su amor, misericordia y gracia por personas que no lo merecen. Es con perfecto amor. Hay que haber perfecto ira contra todo que no va conforme el amor. Dios ama a sí mismo, ama a su nombre, ama a su carácter, y Él es celoso de su gloria. Entonces, cualquier cosa que va en contra de eso es justamente o merece el castigo y la ira de Dios. Y eso nosotros hoy en día pensamos mucho de nosotros. Dios vino y murió por amor de mí, porque yo soy tan especial, yo soy tan valoroso. No, nosotros somos objetos de misericordia y gracia. Si Él no nos había salvado, nosotros andaremos al infierno injustamente. Pues no hay nadie que merece los cielos o que merece el amor de Dios. Y Dios no es un genie de una lámpara mágica que puedes hacer así y decirle, pues hágame esto o esto, yo declaro, yo decreto. No, no, tú quién eres que mandes a Dios. Él dice, ven a mí en oración, ven en humildad, órame. Pero últimamente Él va a hacer lo que le complace. Él va a hacer lo que es conforme su eh, voluntad, conforme su providencia. Y muchas veces eso es doloroso, ¿verdad? Mi hermanito menor, el entremedio, falleció el año pasado de cáncer. Cuando vino el diagnóstico de cáncer,
Sí, orábamos por él. Pero últimamente Dios fue glorificado en la muerte de mi hermano. Y el Señor lo salvó unos 2 años antes del diagnóstico de cáncer. Él vino a conocer al Señor, comenzó a leer su Biblia, comenzó a orar, su boca de suciedad cambiaba, su carácter, cuando él manejaba siempre lleno de ira contra todos, y eso se fue. Entonces yo pude ver buen fruto y en los últimos días de su vida, él no estaba preocupado, él estaba abrazando a su hija, sus nietas y mi mamá diciendo, estoy bien, vamos a estar bien. Él estaba dando conforte a ellos. Ellos no le estaban consolando a él. Él les estaba consolando a ellos. Hermanos y hermanas, este mundo no es nuestro mundo. Este mundo no debe tener nada que nos atrae tanto que estamos agarrados así de la vida. Ganar dinero, un carro de lujo, un carro. No, somos ciudadanos de los cielos, extranjeros acá. Y debemos reconocer que Dios hace lo que le complace y lo que glorifica a Él. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios utiliza hasta pecado por sus propósitos. ¿Puedes estar fuera de la voluntad de Dios? No hay voluntad secreto de Dios que nosotros debemos preocuparnos. Aquí está todo lo que necesitamos para saber la voluntad de Dios. Cómo vivir, cómo amar, cómo tratar a otras personas. Aquí se encuentra todo. Si quieres saber la voluntad de Dios, abre este libro y léalo. Obedézcalo. Pero tantos están tan preocupados. ¿Debo tomar este trabajo o este trabajo? Hoy están preocupados. Si escojo el trabajo diferente que Dios no quiere, no. ¿Cómo que tú vas a confundir o molestar los propósitos de Dios? Debemos orar, Santiago, orar por sabiduría, hacer decisiones buenas. Y si tenemos dudas de una decisión, pedimos consejos de otras personas mayores en el Señor que lean su Biblia y que oran y haga la decisión mejor y sigue adelante sin temor que estás fuera de la voluntad de Dios. Y por el creyente, Él nos va a dar los deseos de nuestros corazones. No es que Él va a darnos lo que nuestro corazón quiere, pero Él va a cambiar a nuestro corazón a querer las cosas que Él desea. Entonces no hay un sistema, un método de saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Aquí dice lo que Él quiere. Haga decisiones buenas, con sabiduría, pide consejos de personas que son sabios y maduros en el Señor. Ore, haga la decisión y sigue adelante reconociendo que es el plan de Dios por su vida. Si es un lugar donde vas a ser tentado en pecado o que vas a trabajar en un lugar injusto, eso no cumple, eso no sigue junto con la palabra de Dios. La voluntad de Dios y el pecado. Santiago dice que Dios no es el autor del pecado y que Él no nos tenta. Pero el plan de Dios tiene, por lo tanto, el pecado está en el plan de Dios. Sin embargo, Él no lo crea ni no lo consiente en sus criaturas. No se deleita en el pecado, sino que lo ordena por decreto para lograr el fin más sabio y santo de traerse la gloria suprema.
Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios por nuestras vidas? Primera Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que si abstengan de inmoralidad sexual y cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Sigue en versículo 6, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Versículo 13, vivan en paz unos con los otros. Siguiendo, entonces dice aquí en el 4:3 de 1 Tesalonicenses, porque esto es la voluntad de Dios. Y aquí siguen todas esas cosas. Versículo 13, vivan en paz unos con los otros. Le exhortamos, hermanos, a que amonestan a los indisciplinados, animan a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Primera de Pedro, segundo 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino en plena la en, en plena como siervos de Dios. El poder de Dios para ejecutar su voluntad. El poder en Dios puede llamarse la energía efectiva de su naturaleza o esa perfección de su ser, por lo cual Él es la causalidad absoluta y suprema. La providencia de Dios y la voluntad del hombre. Porque muchos dicen, si Dios es soberano y Él decide y Él ya ha predeterminado todas las cosas, la excusa o el argumento mal intentado es, entonces nosotros somos robots, ¿verdad? Un robot, ¿verdad? Si Él es el que maneja todo, entonces nosotros, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué hacemos esto? Dios coopera con las cosas creadas en cada acción, dirigiéndose sus propiedades distintivas para que actúen como lo hacen. Dios obra o realiza todas las cosas según el diseño de su voluntad. Ningún evento en la creación escapa a su providencia, ya sea el causarlo o al permitir que ocurra por el fin de su gloria y sus propósitos. Un choque, un diagnóstico de cáncer, no es Satanás atacándole. Job dijo, el Señor ha hecho esto. Cuando leamos a Job, dice que Satanás vino y hizo esto, y después Dios hizo estas cosas. Hasta Satanás es un perro, un mascota amarrado por una cadena a la mano de Dios. Satanás no está ahí ganando batallas y como un fantasma que hoy no. Mire, Dios está en control. Dios obra o realiza todas las cosas según el diseño de su voluntad. Si Dios ejerce, esta es una buena pregunta, si Dios ejerce control providencial sobre todos los eventos, ¿somos libres en un sentido, en algún sentido? La idea de que somos libres en cierto sentido en lo que respecta a nuestras elecciones y acciones, sin embargo, solo somos tan libres en nuestra toma de decisiones y deseos como nuestra naturaleza lo permite. Antes de ser salvo, usted no podía hacer nada que agradaba a Dios.
dar 1,000 quetzales o $1,000 a un mendigo ahí en la calle no era una buena obra. No le complacía a Dios antes de ser creyente. Todo lo que no es hecho por fe es pecado. Entonces el incrédulo, qué tan bueno comparado, es pecado. Es pecado. Ahora, como nacido nuevo, ya tenemos la habilidad y el deseo de hacer buenas obras que le complace a Dios. ¿Sabes por qué le complace a Dios? Porque Él los preparó antemano para que nosotros caminaremos en ellos. Como creyente, ahora sí, lo que yo hago puede agradecer a Dios. Porque yo lo estoy haciendo, no, porque Él lo está haciendo por medio de mí. Y antes mirábamos, ¿verdad? Que la escritura es clara, que nosotros no podemos hacer lo correcto ni lo bueno sin la obra y el poder de Dios en nuestras vidas. Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Si observamos el jardín de Edén, vemos a Adán y Eva con libre albedrío, pero al decidir pecar voluntariamente tras la tentación, condenaron a todos sus descendientes por progresión natural a nacer con una voluntad sujeta a una naturaleza caída y pecaminosa. En ese sentido, Cristo restaura al libre albedrío de los creyentes, ya que ahora por gracia somos capaces de desear y hacer lo correcto. Ok. Um, una última parte que tenía aquí subrayado para... Dios elige primero, Él escoge, y solo aquellos a quienes Él elige vendrán a Él, ni más ni menos. Y nuestra naturaleza humana va a decir, eso es injusto. ¿Cómo que elige? Pero hemos visto Efesios 1 y 2, Romanos 9, por todo lado es evidente que Dios elige, que Dios está en control. Dios trajo a los asirianos, a los babilonios contra Judá, contra Israel. Y después Dios castigó a los babilonios por venir contra su pueblo, aunque él lo había agarrado y traído contra su pueblo para castigar a Israel. En la eternidad pasada, Dios eligió a los elegidos. Luego en su vida, en el momento señalado, comienza a llamarlos a la salvación. Cada uno de nosotros pudiéramos testificar de eso, que había un día que todo lo que habíamos escuchado del Evangelio tuvo sentido. Y dices, Jesús murió por mí, es verdad, yo creo. Juan 6:43, Jesús les dijo, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí, sino lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creerán. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero yo ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. A esta seguridad de salvación. Dios Padre escogió antes de la fundación del mundo unas personas
por nombre propio, iban a ser salvos. Él los va a regalar al Hijo como una novia, la iglesia, pero tienen una deuda de pecado tan grande que Dios Padre dice, para que ellos estén bien conmigo, alguien tiene que pagar. Y el Hijo dice, Señor, yo pago, yo voy, yo muero, yo compro mi novia, yo pago la deuda de mi novia para que esté libre de su castigo. Entonces el Hijo viene y compra, paga con su sangre por la novia. Ese grupo por nombre propio, esos individuos escogidos antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo viene y sella y garantiza que ellos van a llegar, van a terminar la carrera y van a llegar, van a ser glorificados y llegar ahí para estar con su novio, con Cristo Jesús. Y hermanos y hermanas, cuando comprendemos las verdades de la Biblia, nos debe liberar, evangelizar a quien sea. A mí no me importa quién es elegido y quién no. Yo predico el mismo mensaje a todo el mundo, el mandado, arrepiéntase y ponga su fe en Cristo. Entonces hay un llamado general que solo es eficaz a, hacia los que el Padre ha dado al Hijo. Y el Espíritu Santo sella y santifica y glorifica a esas personas. Entonces, eso no debe causar orgullo en alguien. Estas verdades bíblicas nos debe humillar. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Quién soy yo? No había nada bueno en mí. Y Él me amó. ¿Y sabes qué? Él me ha amado y Él te ha amado a ti por toda la eternidad. Efesios 2. Cuando estabais muertos en sus delitos y pecados, Dios te salvó, Dios te hizo vivo con Él. No se puede perder la salvación. Y la salvación es un regalo gratis de Dios que tú no escogiste, Él te escogió. Muchos dicen que debes buscar a Jesús. No, Jesús no está perdido. Tú estabas perdido y Él vino para buscarte a ti. Bueno, con eso terminamos ya, 10 después de la hora. Gracias. Había preguntas, ¿verdad? Um, que el Espíritu Santo use estas lecciones a nuestro tiempo junto para capacitarnos más, para más. Muy bien. Y hermanos, les pido por favor, regresan a los repartidos que hemos dado. Philip duró mucho tiempo escribiendo estas cosas en una forma organizado, una forma bien hecho, una forma con versículos y versículos y versículos, para que ustedes puedan dar a la luz de las escrituras, de la palabra. El Espíritu Santo puede aplicar estas verdades para que caigan en su corazón. Mire, yo no me preocupo yo entro a la terminal, el milagro, el guarda, no importa el mercado qué tan peligroso es, yo entro porque Él es soberano y Él tiene su remanente. Entra entre esas personas que no han escuchado la voz del pastor. Y es por medio de la locura que predicamos el evangelio, que Dios, es sabiduría de Dios. Entonces yo confío que cuando yo predico como un gringo loco ahí en una esquina en El Salvador o en Guatemala, que su palabra va a cumplir su propósito. O sea, endurecer el corazón del que me escucha o que sea para salvación. Y ellos no tienen que repetir una oración, ven aquí adelante, levanta la mano. No, no. Yo confío que Dios va a cumplir sus propósitos. Si ellos son elegidos, escogidos por Dios, que Él, mientras que solo escuchaban un parte de lo que yo dije, que va a venir otro para alimentar y dar más información, más del Evangelio. ¿Por qué?
Yo sembré, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Y mire, no se preocupe si no, ellos solo escuchan y no lo diriges a una iglesia de sana doctrina. Si puedes, hágalo. Mire, si esto tiene sentido, vaya a tal y tal iglesia, aquí puedes aprender más de Dios, de Jesús. Porque el Espíritu Santo, que tiene el poder de cambiar un corazón de piedra en un incrédulo y darle vida nueva, es suficiente poderoso para asegurar que ese niño en Cristo no queda huérfano. El mismo Espíritu Santo se va a encargar de venir y traer otras personas a su vida para disipularlo, que ellos van a crecer y van a dar una cosecha, sea 30, 60, 100%. Para que Él sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. El Espíritu Santo se encarga de traer a ese creyente nuevecito a madurez en Cristo Jesús. Ok. Dios le bendiga. Carlitos, cortaste el pelo.